Partimos del PAE general. El PAE es una estrategia del sector educativo para garantizar la equidad en el acceso a la educación. El PAE indígena no es algo diferente. En ese sentido, el objeto es el mismo. ¿Qué es la novedad aquí y qué buscó esa resolución 18858, producto de esa concertación? Entender que el proceso de la alimentación es un proceso que está regido por la cultura y que cuando se aparta de esa realidad de la cultura, pues termina no siendo apropiado para el desarrollo. En ese sentido, era indispensable, por supuesto, hacer que se comprendiera la necesidad de adaptar el programa a estas diferentes culturas, porque los paladares también tienen todo un aprendizaje histórico. Esta resolución requirió un proceso de construcción de 3 años, el cual implicó un conocimiento no solamente a términos normativos, sino de todas las costumbres alimentarias y su significado en la población indígena, y entender un poco desde la institucionalidad cómo se traducía esas costumbres alimentarias en entrega de un complemento alimentario que no solamente contribuyera en términos nutricionales, sino en el rescate de su cultura, en la apropiación de sus raíces. Bueno, cuando hablamos del enfoque diferencial, partimos siempre de la diferencia, ¿no? Que cada pueblo indígena, en cada pueblo podemos encontrar comunidades, resguardos con su propia estructura organizativa y también sus usos y costumbres. Dentro de sus usos y costumbres, pues hay una cultura propia relacionada con su forma, digamos, de vestir, su forma de vivir, su forma de cultivar, de alimentarse. Un gran logro que se tiene es a través de la construcción de los planes alimentarios indígenas propios, que ha contribuido a enriquecer estas costumbres y este complemento alimentario. Esto pues obviamente ha ayudado también a potenciar economías a nivel familiar, a nivel comunitario, a rescatar también semillas propias en el territorio que han podido involucrar también en la elaboración de estos complementos alimentarios, han podido también criar e incluir como autoconsumo especies como cuy, como trucha, como el mismo chivo, y esto ha ayudado a generar obviamente una sostenibilidad en sus economías. Uno de los temas más importantes en el PAE indígena siempre ha sido el poder reconocer todas las costumbres, la cultura y sus tradiciones ancestrales frente a la preparación y consumo de los alimentos. Entonces, desde la unidad y en un trabajo que se viene articulando con el INVIMA y el Ministerio de Salud y la Protección Social, se han reconocido estos métodos tradicionales de conservación de alimentos como son el ahumado, el secado, el salado, la utilización de madera. Cuando hablamos del PAE indígena, hablamos de un PAE que es diferente a cualquier otro PAE. Esto se debe a sus condiciones de ubicación geográfica, condiciones de accesibilidad, condiciones de disponibilidad de servicios públicos. Entonces, la operación de este PAE indígena lo convierte en todo un reto para su ejecución en territorio. Desde la unidad de alimentación escolar siempre hemos tenido un enfoque de prevención hacia el riesgo, el poder identificar puntos críticos de control para poder mitigar la ocurrencia de cualquier riesgo en todas las etapas de operación del PAE. Es aquí en este punto precisamente donde los equipos PAE de las entidades territoriales deben acompañar y fortalecer esa tarea en territorio, obviamente sin desconocer toda la parte cultural y tradicional y la cosmovisión de los pueblos indígenas. El complemento alimentario termina siendo un mecanismo, un vehículo a través del cual no solamente se brinda al niño un saber o una costumbre, sino también se transmite adecuados hábitos alimentarios, donde obviamente se han rescatado preparaciones propias como pescado de cuero, como mañoco, como mutes, también alimentos que no son propios de sus costumbres y de sus raíces como verduras, hortalizas, frutas, y esto obviamente enriquece su proceso de bienestar, de desarrollo y de crecimiento en sí del niño. Por otra parte, las entidades territoriales tienen miedo a veces a los cambios. ¿Cómo logro conciliar el que eso sea apropiado a su cultura, pero eso no elimine el balance nutricional del niño? Entonces, lograr esa conversación, lograr entender que esto es una construcción conjunta y que no es simplemente quién saca ventaja o cómo resultan otros intereses personales, no es fácil. Eso, construir sociedad, construir capacidad de hacer equipo, no es fácil.
Y en ese sentido se ha avanzado muy seriamente. Hay unos ejemplos muy buenos que los pueden ver las evidencias de este estudio que con ayuda del Banco Mundial se ha realizado, cómo hay grandes avances en ser capaces de ajustar esos menús adaptados a su cultura, adaptados a sus gustos. Pero además no solo es adecuar el alimento, es ayudar a que estas comunidades hagan su autodesarrollo. Ellos mismos sean capaces de manejar su programa, sean ellos mismos quienes lo administren, porque eso nos permite que cada vez más el recurso se quede allá, ayude al desarrollo local, genere el empleo ahí mismo e integre la sociedad y la comunidad. Ese es el sentido del PAI. Por eso, la nueva normatividad nuestra, entendiendo esto, hace mucho más flexible los menús, los deja de competencia absoluta territorial y lo único que no se puede mover son el balance nutricional y los mínimos requisitos del componente proteínico. El resto, adáptese. Se trata de aprender a convivir con la diferencia. Ojalá aprendamos a comunicarnos más y a adaptarnos más a los entornos. Asupayes kapamillan, moratemensem, henang mandam kabung besoy kontram. Henang miam, ¿no? Kabung besoy derad basetemung betraviam, henang miam as koren traba mochankas ditzkapamillan.